Buenas tardes, el día de hoy le vamos a presentar el sistema nervioso de los mamíferos con mi grupo Stephanie Rodríguez, Catherine Morales, Kevin Castro y mi persona Diego Andrés. Bueno, en el día de hoy yo les vengo a hablar sobre la estructura del sistema nervioso y las funciones del sistema nervioso en mamíferos. El sistema nervioso de los mamíferos está altamente organizado y se divide en dos componentes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone de cerebro, que es el centro de procesamiento principal del cuerpo. Este controla funciones cognitivas como el pensamiento, la memoria, las emociones y el movimiento voluntario. Y la médula espinal. Esta se extiende desde la base del cerebro hasta la parte baja de la columna vertebral. Actúa como conducto de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, transmitiendo señales sensoriales y motoras. El sistema nervioso periférico. Este se compone de nervios periféricos y de ganglios. Los nervios periféricos no son más que cables nerviosos que conectan como que el sistema nervioso central con los órganos y tejidos del cuerpo. Están divididos en nervios motores, que estos transmiten señales del sistema nervioso central a los músculos y glándulas, y los nervios sensoriales, que llevan información desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central. Los ganglios. Estos son agrupaciones de cuerpos celulares de una neurona fuera del sistema nervioso central. Los ganglios sensoriales, reciben y procesan la información sensorial antes de ser transmitida al sistema nervioso central, mientras que los ganglios autónomos controlan el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso en mamíferos cumple diversas funciones vitales, incluyendo la función sensorial, la que permite la percepción del entorno y del propio cuerpo a través de los sentidos como la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Un ejemplo de esto tenemos a los elefantes africanos. Ellos tienen un agudo sentido del olfato que les permite como que detectar la presencia de agua a largas distancias, lo que es crucial para su supervivencia en la sabana africana. Tenemos la función integrativa. Esta procesa y analiza la información sensorial para tomar decisiones y generar respuestas adecuadas. Esta función implica la interpretación y el procesamiento de datos para el pensamiento y la toma de decisiones. Un ejemplo tenemos a los primates, como son los chimpancés. Sabemos que estos tienen una capacidad cognitiva súper avanzada, lo que les permite como que resolver problemas, planificar actividades y aprender de experiencias pasadas. Tenemos la función motora, que esta coordina las respuestas del cuerpo, tanto voluntarias como involuntarias, a través del movimiento muscular y la regulación de funciones autónomas, como son la respiración, la digestión y el ritmo cardíaco. Tenemos la función homeostasis. Esta básicamente lo que hace es como que regular y mantener el equilibrio interno del cuerpo mediante la monitorización y el ajuste de factores como la temperatura corporal, el nivel de glucosa en la sangre y la presión arterial. Un ejemplo serían los camellos. Sabemos que estos son capaces de sobrevivir en entornos desérticos gracias a un sistema nervioso que ellos tienen como que para regular la pérdida de agua a través de la transpiración y mantener la temperatura corporal dentro de los límites seguros, incluso en condiciones donde hace extremadamente mucha calor. Y por último tenemos la función de la memoria y el aprendizaje. Esta almacena experiencias pasadas y permite el aprendizaje de nuevas habilidades y conocimientos, facilitando la adaptación y la supervivencia en entornos cambiantes. Un ejemplo de esto tenemos a los perros. Ellos son capaces de aprender como que comandos y realizar una variedad de tareas en respuesta a estímulos específicos, por lo que demuestra la plasticidad de aprendizaje de su sistema nervioso. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diego Andrés Barranco y yo les voy a hablar sobre la estructura y la función de la neurona y también el desarrollo y la plasticidad del sistema nervioso. Para iniciar tomaré como iniciativa un citaje de Eric Kaldner del 2006, el cual menciona que la neurona son las células básicas del cerebro y su complejidad son red de conexiones en lo que le permite pensar, sentir y actuar. Cada neurona tiene una estructura única que le permite comunicarse con otras neuronas de manera precisa y eficiente.
Esto nos hace referencia a que las neuronas son unas estructuras especializadas para el movimiento no solamente muscular sino energético, es decir, tienen un sistema neurofuncionamiento de manera agresivísima que compone principalmente estructuras de energía. Principalmente vamos con las partes de la neurona, y es el soma o el cuerpo celular, que contiene un núcleo y otros orgánulos que controlan las funciones de la neurona, es decir, como el citoplasma, el aparato de Golgi y otras estructuras que varían en una célula común y corriente o célula animal. Como tal, lo que la diferencia de otras células son las dendritas y los axones o el axón. Las dendritas serían las ramificaciones cortas que reciben información de otras neuronas, estas a partir de funcionamientos y operaciones RDE y RT. Esta es como simple formación por la distribución de energía, como la EEG, que sería por inducción ya sea por el axón, que el axón sería la fibra larga que transmiten información a otras neuronas que no estén conectadas directamente o que no tengan una subvariante con conexiones directas, sino que es más una contradirección, que el axón tiene una conexión más determinante y que pueden tener terminaciones energéticas más alejadas. Terminaciones sinápticas, botones al extremo del axón que liberan neurotransmisores para comunicarse con otras neuronas. Estos neurotransmisores son conexiones o mejor dicho, entradas de neurona a neurona que le permite una sinapsis más estructurada y más especializada para saber qué puede entrar y qué no puede entrar. Esto usualmente solamente son caminos que energéticamente son especializados para las células, es decir, que únicamente las utilizan ellas por su comportamiento de transmisión de información. La comunicación neuronal son las neuronas que comunican entre sí a través de sinapsis, como ya había dicho. Puntos de conexión especializados en la sinapsis, la neurona presináptica libera neurotransmisores que se unen a receptores en la neurona postsináptica, generando un potencial de acción a transmite información de manera muy veloz, y los tipos que pueden generar son directamente de ATP o CUDE, que estos son dependiendo del trastorno, ya sea energético o muscular. Tomamos como referencia otro citaje que sería el de Santiago Ramón y Cajal de 1899, y dice: la neurona es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. Es una célula altamente especializada que recibe información de otras neuronas a través de sus dendritas. La procesa en su cuerpo celular y la transmite a otras neuronas a través del axón. Como ya habíamos dicho, el soma sería como la fuente en la que se recibe la información, se procesa con las dendritas y luego se transmite por el axón. Esto podemos tomarlo en cuenta como si fuese una especie de estructura de mensajería. Entre una carta, se procesa y se reenvía con una información específica. Ahora vamos con los tipos de neuronas, ya que no solamente son las de comunicación o las sensoriales. Serían dos: las sensoriales y las motoras, al menos en ese sistema que habíamos hablado. Que serían las sensoriales, detectar estímulos de entorno en varias formas del sistema nervioso central, que sería pues la posevaluativa, que sería la estructura cerebral que puede moverse en sistemas energéticos muy excesivos. Tenemos las motoras, que controlan el movimiento del músculo o glándulas, ya sea como la pituitaria, la pituitaria e incluso las sudoríparas. La interneuronal, que sería conectar neuronas sensoriales y motoras formando un círculo neuronal complejos que pues determinan un funcionamiento de activaciones completamente dispares, es decir, que no requieran unas de otras, pero que su comunicación sea necesaria. Ahora hablamos sobre la neurotransmisión. La neurotransmisión es el proceso de liberación y recepción de neurotransmisores en sinapsis. Los neurotransmisores son sustancias químicas que actúan de tal manera que los mensajes de las neuronas existen tipos de neurotransmisor, cada uno con funciones específicas, que en un desarrollo específico. Desarrollo y plasticidad, que puede ser un funcionamiento que hablaremos después, y que puede desarrollar un funcionamiento entre activación y desactivación de ciertos neurotransmisores. Es decir, cuando un neurotransmisor está desactivado, tienden a haber problemas de toda índole, incluso, como dije, de glándulas, e incluso de activaciones como de insulina, o incluso funciones propias del cerebro, incluso musculares. De hecho, hay fallos en los neurotransmisores o en las activaciones de conexiones neuronales
como sería el caso de una isquemia. Son daños neuronales sin conexiones y que terminan siendo afectadas al sistema muscular. Ahora vamos con el desarrollo y la plasticidad del sistema nervioso. El desarrollo sería principalmente el sistema nervioso se desarrolla durante la embriogénesis a partir de células llamadas células madres neurales. Estas células se dividen como cualquier otra célula, por decirlo, y se diferencian en diferentes tipos de neuronas, células gliales. Plasticidad que pueden desarrollarse con esto, es decir, las células gliales son las que desarrollan esa estructura que se especializa nuevamente en la comunicación. Gliales, que en grandes términos son como trioconexiones que pueden desarrollarse completamente. Se puede decir que son la especialidad de poder mover esa membrana externa y que le permite esa postcomunicación de energía. La plasticidad, que ya hablaremos ahora, se desarrolla principalmente por esta característica, ya que sin esta plasticidad, esas no podrían tener la capacidad de poder maniobrar su membrana de esa manera. Esta estructura, como decía, la plasticidad se determina principalmente por la capacidad del sistema nervioso de cambiar o adaptarse a nuevas experiencias o cualidades que estén en el ambiente. Los mecanismos de la plasticidad neuronal incluyen la neurogénesis y la formación, la formación de nuevas neuronas, y la neuroplasticidad con modificación externa, es decir, modificación de conexiones entre las neuronas existentes a partir de una nueva formación. Hay algo importante, es que la plasticidad neuronal es fundamental para el aprendizaje, la memoria y la recuperación de lesiones del sistema nervioso, como decía, como las isquemias o incluso daños celulares exageradamente fuertes dentro del cerebro, pueden ser reconstruidas o mejoradas en algunos casos, pues esta plasticidad los ayuda. Hay que recordar que esta formación, que podríamos decir que sería la neurogénesis o la neuroplasticidad que componen estos dos desarrollos, pueden dar un mejor fruto a recuperar esa parte dañada, o que puede recuperar una parte que pueda ser desarrollada por nuevas estructuras. Esta nueva plasticidad o desarrollo de plasticidad del sistema nervioso está influenciado por las combinaciones de factores genéticos, ambientales y experimentales. Hola, mi nombre es Caterine y hoy voy a hablar sobre dos temas fascinantes: los sentidos y el sistema nervioso, así como la relación entre el sistema nervioso y nuestro comportamiento. Comencemos por los sentidos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo percibimos el mundo que nos rodea? Nuestros sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, son las herramientas que nos permiten hacerlo. Estos sentidos captan la información del entorno y la transmiten al sistema nervioso para su procesamiento. Y hablando del sistema nervioso, aquí viene la parte más emocionante. El sistema nervioso es como un director de una orquesta, coordinando todas nuestras acciones y respuestas, desde simples reflejos hasta complejas decisiones del comportamiento. Todo esto está controlado por el sistema increíblemente complejo que incluye cerebro, médula espinal y los nervios periféricos. ¿Y cómo afecta esto a nuestro comportamiento? Bueno, imagina que caminas y vas por la calle y ves algo que te asusta. Tu sistema nervioso reacciona instantáneamente enviando señales a tus músculos para que se alejen del peligro. Pero el sistema nervioso no solo se encarga de nuestras respuestas de lucha o huida, también influye en nuestras emociones, pensamientos y decisiones diarias. Los sentidos y el sistema nervioso son los pilares de nuestra experiencia humana, desde la percepción del mundo que nos rodea hasta la forma en que nos comunicamos. Estas dos fuerzas trabajan en conjunto para darnos una comprensión única y fascinante de la vida. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin Smith Castro Yaguna y el día de hoy les hablaré sobre el sistema nervioso en los mamíferos, sobre su regeneración y su envejecimiento. El sistema nervioso en los mamíferos es una red compleja de células y estructuras que nos permiten sentir, pensar, movernos y actuar en el mundo que nos rodea. Este está formado por dos componentes principales. Uno de estos es el sistema nervioso central, que es el SNC, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal.
Y está el sistema nervioso periférico, que es el SNP, formado por los nervios que extienden desde el SNC hasta el resto del cuerpo. Bueno, hablaremos un poco de la regeneración. Entonces, la capacidad de regeneración del sistema nervioso varía mucho de las diferentes regiones y los tipos de células. El sistema nervioso periférico tiene una capacidad de regeneración significativa, especialmente en los nervios periféricos. Las células de Schwann, que son células gliales que envuelven y protegen a las neuronas, desempeñan un papel crucial en este proceso. Tras una lesión, las células de Schwann liberan factores de crecimiento que estimulan el crecimiento de nuevos axones. Las fibras largas que transmiten señales desde las neuronas. La regeneración completa puede ser posible en algunos casos, pero a menudo es incompleta, lo que puede conducir a déficits funcionales. El sistema nervioso central tiene una capacidad de regeneración mucho más limitada, específicamente en un cerebro adulto. Las neuronas SNC generalmente se regeneran después de una lesión. Sin embargo, existe un proceso llamado neuroplasticidad, en el que las neuronas existentes pueden formar nuevas conexiones entre sí para compensar la pérdida de neuronas o conexiones. Ahora hablaremos un poco del envejecimiento. Pues el sistema nervioso también se ve afectado por el proceso de envejecimiento. Tiene cambios estructurales como con la edad, y las neuronas pueden encogerse y perder dendritas, las estructuras que reciben señales de otras neuronas. También la disminución de la función cognitiva. El envejecimiento se asocia con una disminución de la función cognitiva, como la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento. Esto provoca ciertas enfermedades neurodegenerativas. El riesgo de desarrollar estos tipos de enfermedades, algunas de estas enfermedades son el Alzheimer y el Parkinson, que aumenta con la edad.